Ethan Cole era conocido como el mecánico más pobre de la pequeña colonia minera de Red Haven. Su taller se encontraba a las afueras del pueblo, entre una vieja gasolinera y un campo lleno de máquinas averiadas. La mayoría de la gente solo acudía a él cuando no podía permitirse un mecánico mejor. Ethan trabajaba desde la mañana hasta bien entrada la noche, pero aún así tenía poco dinero. Esa noche, contó los pocos créditos que tenía en la mano y supo que no le alcanzarían ni para comida ni para electricidad. Optó por la electricidad porque, sin sus herramientas, no podría trabajar al día siguiente. La noche se oscureció a medida que una fuerte tormenta azotaba el desierto. El viento azotaba las paredes metálicas del taller de Ethan, haciendo temblar el viejo edificio. Estaba cerrando la puerta principal cuando una luz verde brillante cruzó repentinamente el cielo. Al principio, Ethan pensó que era una estrella fugaz, pero la luz se movía demasiado rápido y demasiado bajo. Segundos después, una fuerte explosión provino de algún lugar más allá de las murallas de la colonia. El suelo tembló bajo sus botas y todas las luces del taller se apagaron por un instante. La gente salió rápidamente de sus casas y miró hacia el desierto. Una espesa columna de humo negro se elevaba tras las colinas lejanas. El sistema de seguridad de la colonia alertó de que una nave espacial desconocida se había estrellado fuera de la zona segura. Nadie sabía de dónde venía la nave ni quién iba a bordo. Los guardias locales les dijeron a todos que se mantuvieran alejados, ya que la nave no parecía tener ningún diseño humano. Algunos incluso susurraban que podría ser el comienzo de un ataque alienígena. Ethan escuchó las advertencias, pero algo no le cuadraba. Si alguien había sobrevivido al accidente, podría estar muriendo mientras todos los demás estaban a salvo tras los muros. Le preguntó al capitán de seguridad si iba a salir un equipo de rescate. El capitán lo miró como si Ethan hubiera hecho una pregunta tonta, y le dijo que nadie arriesgaría su vida por una nave alienígena desconocida. Ethan volvió a mirar el humo a lo lejos. Luego cogió su vieja bolsa de herramientas, agarró una linterna y se dirigió a su pequeño vehículo terrestre. La tormenta se intensificó mientras Ethan conducía hacia el desierto. La lluvia golpeaba el parabrisas con tanta fuerza que apenas podía ver la carretera. Tras 20 minutos, finalmente divisó la nave estrellada, hundida en un profundo agujero. La mitad estaba destrozada y un fuego azul ardía alrededor de su extraño cuerpo plateado. Ethan había reparado cientos de motores, pero jamás había visto una máquina como aquella. Extraños símbolos cubrían el casco y una tenue luz roja parpadeaba cerca de una puerta dañada. Ethan bajó hacia los restos de la nave y oyó algo dentro. No era el sonido de una máquina. Sonaba como si alguien estuviera llorando. Forzó la puerta dañada con una herramienta de metal y entró en la oscura nave. El humo llenaba el estrecho pasillo, mientras chispas caían de los cables rotos sobre él. Entonces, su linterna iluminó dos figuras cerca de la parte trasera de la cabina. Ethan se detuvo al darse cuenta de que ambas eran chicas alienígenas. La alienígena mayor intentaba sacar a la menor de debajo de un panel metálico roto. Su piel era de un suave color azul plateado, y unas finas marcas brillantes recorrían sus brazos. Tenía un lado de la cara cubierto de sangre, pero aún así se interponía entre Ethan y la niña. Sostenía una pequeña arma en su mano temblorosa y la apuntaba hacia él. Ethan dejó lentamente su propia herramienta en el suelo y alzó ambas manos. No podía entender sus palabras, pero comprendió claramente el miedo en sus ojos. Entonces la hermana menor lanzó un débil gemido y dejó de moverse. La mayor se dejó caer inmediatamente a su lado e intentó despertarla. Ethan vio que parte de la nave ardía más cerca de ellos y que un sonido de advertencia se hacía cada vez más fuerte. Había trabajado con reactores dañados el tiempo suficiente para saber lo que significaba. La nave podía explotar en cualquier momento. Sin esperar permiso, Ethan corrió hacia el panel roto y comenzó a cortar el metal que sostenía a la niña. La hermana mayor lo observaba atentamente, aún insegura de si podía confiar en aquel extraño humano. Ethan se quemó la mano al retirar un trozo de metal caliente, pero no se detuvo. Por fin,
La niña quedó libre, y Ethan la alzó en brazos. Le gritó a la hermana mayor que lo siguiera, aunque sabía que no entendía su idioma. Algo en su voz debió de ser lo suficientemente claro, porque ella lo siguió hacia la salida. Apenas habían llegado a la cima de la colina cuando la nave alienígena explotó a sus espaldas. La explosión arrojó a Ethan al suelo, pero protegió a la chica inconsciente con su cuerpo. Durante varios segundos, solo escuchó un fuerte zumbido. Cuando finalmente abrió los ojos, la hermana mayor lo miraba con total asombro. Ethan había tenido la oportunidad de huir, pero en lugar de eso, había protegido a alguien a quien ni siquiera conocía. Se levantó lentamente y ayudó a ambas hermanas a acercarse a su vehículo. Sin embargo, a lo lejos, un pequeño dispositivo dentro de la nave en llamas comenzó a parpadear repentinamente. De vuelta en su taller, Ethan acostó a la hermana menor en su vieja cama y comenzó a limpiarle las heridas. La hermana mayor no se separó de ella. Mientras Ethan revisaba su ropa dañada en busca de otra herida, notó un extraño símbolo dorado cerca de su hombro. Parecía una corona rodeada de 3 estrellas, pero Ethan no tenía ni idea de lo que significaba. Lo que no sabía era que ese mismo símbolo era conocido en cientos de mundos. Y en algún lugar profundo de la nave estrellada, el dispositivo intermitente acababa de enviar un poderoso mensaje al espacio. Las hijas de los reyes estaban vivas. Ethan no durmió esa noche porque no dejaba de vigilar a las 2 hermanas alienígenas que estaban dentro de su pequeño taller. La hermana menor aún estaba débil, mientras que la mayor permanecía despierta a su lado, con miedo en los ojos. Cualquier pequeño ruido del exterior la hacía girar hacia la puerta, como si esperara que alguien peligroso llegara en cualquier momento. Ethan quería respuestas, pero sabía que los desconocidos heridos necesitaban estar a salvo antes que tener preguntas. Cerca del amanecer, Ethan regresó junto al extraño traductor que había tomado de la nave estrellada y lo colocó en su mesa de trabajo. Sus componentes parecían mucho más avanzados que cualquier cosa fabricada en Red Haven, pero Ethan entendía las máquinas mejor que la mayoría de la gente las palabras. Tras sustituir 2 piezas quemadas y unir varios cables rotos, el pequeño dispositivo emitió de repente un suave resplandor azul. De ella salió una voz clara, y por primera vez, Ethan pudo entender lo que decía la mujer alienígena. La hermana mayor le dijo que se llamaba Lyra, y la menor, Nira. Lyra le dio las gracias a Ethan por haberlos salvado, pero cuando él le preguntó de dónde venían, su rostro se volvió frío y cauteloso. Ella solo dijo que su barco había sido atacado, y que los responsables del ataque podrían seguir buscándolos. Ethan notó que ella evitaba cualquier pregunta sobre su familia, su mundo, y el símbolo dorado en su ropa. Nira abrió lentamente los ojos y sonrió débilmente al ver a Ethan de pie junto a la cama con un vaso de agua. Ella le dio las gracias y dijo que recordaba cómo la había sacado del barco en llamas antes de que explotara. Ethan simplemente dijo que cualquiera habría hecho lo mismo, pero Lyra lo miró como si no lo creyera. En su mundo, la gente no arriesgaba su vida por desconocidos, a menos que esperara algo a cambio. Ethan les dio a las 2 hermanas algo de comida sencilla, aunque era casi todo lo que le quedaba en su pequeña cocina. Lyra se fijó en los estantes vacíos, las paredes rotas y las viejas herramientas esparcidas por su humilde taller. Finalmente comprendió que Ethan no ocultaba riqueza ni poder, y que realmente los había salvado sin esperar recompensa alguna. Eso la confundió aún más porque alguien con tan poco había estado dispuesto a regalar lo poco que tenía. Su tranquila mañana terminó cuando 3 vehículos de seguridad se detuvieron frente al taller y varios agentes armados salieron a la calle. El capitán Harris llamó a Ethan a través de la puerta y le ordenó que sacara a los extraterrestres desconocidos para interrogarlos. Lyra se interpuso rápidamente entre Nira y el peligro, y el miedo volvió a reflejarse en su rostro al ver las armas a través de la ventana. Le dijo a Ethan que si las personas equivocadas descubrían que estaban vivos, el ataque a su barco sería solo el principio. Ethan abrió la puerta, pero se negó a dejar que los oficiales se llevaran a las hermanas heridas hasta que Nira estuviera lo suficientemente fuerte como para caminar. El capitán Harris se enfadó
y advirtió a Ethan que esconder a unos alienígenas desconocidos podría costarle su tienda e incluso su libertad. Ethan sabía que el capitán hablaba en serio, pero no podía olvidar el miedo que Lyra había sentido cuando llegaron los oficiales. Cerró la puerta y les dijo a las hermanas que nadie las tocaría mientras estuvieran bajo su techo. Antes de que Lyra pudiera responder, un sonido agudo provino del banco de trabajo de Ethan y llenó la habitación con una extraña luz dorada. Un pequeño dispositivo redondo de la nave estrellada se había encendido solo, a pesar de que Ethan nunca había tocado sus controles. Lyra corrió hacia ella e intentó apagarla, pero un potente rayo brilló una vez antes de que la máquina volviera a quedar en silencio. Su rostro cambió al instante, y Ethan se dio cuenta de que acababa de ocurrir algo mucho peor que lo sucedido con los agentes de seguridad. Ethan preguntó qué había hecho el dispositivo, pero Lyra se quedó paralizada durante varios segundos antes de finalmente responderle. Explicó que se trataba de una baliza de emergencia diseñada para enviar un mensaje a través de muchos sistemas estelares cuando la sangre real estuviera en peligro. La señal incluía su ubicación, su estado y pruebas de que ambas hermanas seguían vivas tras el ataque. Ethan la miró fijamente, porque una palabra importaba más que todo lo demás que ella había dicho. Realeza. Volvió a mirar el símbolo de la corona dorada cerca del hombro de Lyra, y finalmente comprendió que no se trataba de una simple decoración. Nyra quería explicar más, pero Lyra la detuvo porque aún temía que contarle la verdad a Ethan pudiera ponerlo en mayor peligro. Entonces todas las pantallas de comunicación del taller comenzaron a mostrar repentinamente extrañas señales provenientes de mucho más allá del planeta. Algo de enormes dimensiones había entrado en el borde del sistema y se dirigía hacia Red Haven a una velocidad increíble. La alarma de la colonia empezó a sonar con fuerza, y la gente salió corriendo a las calles mientras los escáneres militares detectaban más objetos detrás del primero. Un barco se convirtió en 10 en 50, y pronto los escáneres ya no podían contar cuántos buques desconocidos se aproximaban. Ethan se volvió hacia Lyra y le exigió saber quién había recibido la señal antes de que toda la colonia entrara en pánico. Lyra miró hacia el cielo matutino y dijo en voz baja: «Nuestro Padre sabe que estamos vivos ahora, y que vendrá por nosotros». Ethan esperaba que Nyra mostrara alivio, pero en cambio ambas hermanas guardaron un extraño silencio mientras las alarmas de advertencia se hacían más fuertes en el exterior. Lyra finalmente le dijo que su padre no era un comerciante, un soldado, ni un simple gobernante de un pequeño mundo. Él comandaba una de las mayores potencias militares del espacio conocido, y creía que sus hijas estaban muertas. Muy por encima de Red Haven, apareció el primer enorme buque de guerra y tras él, las estrellas comenzaron a desaparecer lentamente. Los habitantes de Red Haven salieron corriendo a las calles, mientras la alarma de la colonia seguía sonando en todos los edificios. Al principio, solo se podía ver una enorme nave alienígena por encima de las nubes, pero pronto aparecieron más formas oscuras detrás de ella. Ethan estaba de pie fuera de su taller con Lyra y Nyra, mientras decenas de naves cubrían lentamente el cielo matutino. Había vivido en Red Haven toda su vida, pero nunca antes había visto nada tan grande ni tan aterrador. La nave más grande parecía una ciudad flotando en el espacio, con largas alas plateadas y luces azules brillantes bajo su casco. A su alrededor se movían cientos de buques de guerra más pequeños en filas perfectas, cada uno portando armas más grandes que todo el taller de Ethan. Los agentes de seguridad apuntaban sus armas hacia el cielo, aunque todos sabían que esas armas no podían hacer prácticamente nada. El capitán Harris observó la flota y le preguntó en voz baja a Ethan qué clase de gente había traído a su colonia. Ethan se giró hacia Lyra, pero ella ya no intentaba ocultarle la verdad. Observó los gigantescos barcos y explicó que su padre era el emperador Baelor del Imperio Velaryon. Su imperio controlaba numerosos mundos, rutas comerciales, bases militares y una de las flotas más poderosas del espacio conocido. Ethan miró lentamente a Nyra y se dio cuenta de que había rescatado a las hijas de un hombre temido en toda la galaxia.
Nira se acercó a Ethan, porque el sonido de las naves entrando en la atmósfera hacía temblar el suelo. Explicó que su padre había creído que ambas hermanas habían muerto después de que su barco desapareciera repentinamente. La señal de emergencia le había indicado que estaban vivos, y también le había proporcionado la ubicación exacta de Red Haven. Ethan finalmente comprendió por qué todo un ejército había cruzado el espacio durante la noche solo para llegar a una pequeña colonia. Dentro del centro de mando de la colonia, el gobernador Mason ordenó a todos los sistemas de defensa que se prepararan para un posible ataque. Los soldados humanos tomaron posiciones mientras los viejos cañones de defensa apuntaban hacia los barcos que ahora llenaban el cielo. Lyra les advirtió que no dispararan, ya que un solo error podría hacer creer a los comandantes alienígenas que la humanidad estaba atacando a la familia real. Pero el gobernador temía que permitir el desembarco de una fuerza militar tan numerosa pudiera poner a todos en peligro. De repente, todas las pantallas de Red Haven se pusieron negras, y apareció un extraño símbolo dorado en el centro. Una voz grave se escuchó a través del sistema de comunicación de la colonia, y exigió saber dónde estaban retenidas las hijas del emperador. Varios oficiales miraron inmediatamente a Ethan, mientras el capitán Harris colocaba su mano cerca del arma que llevaba al costado. Ethan se dio cuenta de que una respuesta equivocada podría hacer que la situación estallara antes de que alguien tuviera la oportunidad de explicar la verdad. Lyra tomó la vieja radio de Ethan y habló directamente con la flota en su propio idioma. Al principio su voz era tranquila, pero las lágrimas aparecieron en sus ojos cuando les dijo que ella y Nira estaban a salvo. También dejó claro que ningún ser humano los había capturado y que, de hecho, un mecánico humano les había salvado la vida. Durante varios segundos, reinó un silencio absoluto proveniente de las naves que sobrevolaban la colonia. Entonces, llegó un nuevo mensaje, y la expresión de Lyra cambió repentinamente al oír la voz. Su padre estaba a bordo de la gigantesca nave de mando, y quería bajar él mismo al planeta. Al principio el gobernador se negó rotundamente porque temía que el emperador pudiera traer consigo a cientos de soldados. Pero Lyra le dijo que negarse podría parecer un insulto a un gobernante que ya había perdido a sus hijas una vez. Pocos minutos después, un enorme buque de transporte se separó de la flota y comenzó a moverse hacia Red Haven. Sus motores levantaron una nube de polvo por las calles mientras aterrizaba lentamente en el campo abierto cerca del taller de Ethan. Las puertas principales se abrieron, y salieron filas de altos soldados alienígenas que vestían armaduras oscuras, cubiertas de marcas doradas. Cada soldado portaba un arma extraña, y todos los humanos que se encontraban cerca guardaron un silencio absoluto al verlos acercarse. En el centro del grupo de soldados caminaba un enorme hombre alienígena que vestía un largo abrigo negro y dorado. Su piel azul plateada se parecía a la de Lyra, pero una profunda cicatriz le cruzaba un lado de su rostro endurecido. Un símbolo dorado descansaba sobre su pecho, e incluso sin corona, Ethan sabía perfectamente quién era. El emperador Baelor había acudido personalmente a conocer al humano que había encontrado a sus hijas desaparecidas. Nira echó a correr hacia adelante antes de que ningún guardia pudiera detenerla, y se arrojó a los brazos de su padre. Por primera vez, el poderoso emperador no parecía un gobernante ni un comandante militar. Simplemente parecía un padre que creía que nunca volvería a ver a su hijo. Lyra la siguió más despacio, pero cuando Baelor acercó a ambas hijas, incluso Ethan sintió la intensidad del momento. Entonces Baelor se percató de las heridas de sus hijas y lentamente dirigió la mirada hacia los humanos que estaban cerca. Sus guardias alzaron inmediatamente sus armas, y el capitán Harris ordenó a los soldados humanos que mantuvieran sus posiciones. El reencuentro pacífico se tornó repentinamente peligroso cuando cientos de armas apuntaron en diferentes direcciones alrededor de la pequeña tienda de Ethan. Baelor formuló una simple pregunta con voz fría. ¿Quién les hizo esto a mis hijas? Lyra se interpuso rápidamente entre su padre y Ethan antes de que alguien cometiera un terrible error. Le contó a Baelor que Ethan los había encontrado dentro del barco en llamas, había liberado a Nira
y los había llevado a través de la tormenta. Ella explicó cómo él les había dado su comida, los había protegido del peligro y no les había pedido nada a cambio. El emperador escuchó en silencio, pero su expresión severa cambió lentamente al mirar al pobre mecánico. Baylor caminó hacia Ethan, mientras todos los soldados a su alrededor lo observaban atentamente y esperaban su próxima orden. Ethan esperaba enfado, preguntas o incluso una orden de arresto, pero el emperador simplemente examinó sus manos quemadas. Preguntó por qué un pobre hombre había arriesgado su vida por dos desconocidos sin siquiera saber sus nombres. Ethan miró a las hermanas y respondió en voz baja, porque necesitaban ayuda y nadie más iba a ir. Durante varios segundos, el emperador Baylor no dijo nada, e incluso los soldados parecieron sorprendidos por la sencilla respuesta de Ethan. Entonces, un oficial salió corriendo repentinamente del barco de transporte y le susurró algo al oído al emperador. El rostro de Baylor volvió a encalarse al mirar hacia el cielo, donde nuevas señales rojas habían aparecido más allá de su flota. Finalmente, el emperador se volvió hacia Ethan y le dijo: «Quienes intentaron matar a mis hijas nos han seguido hasta aquí». La advertencia sobre el enemigo lo cambió todo en el pequeño taller de Ethan en cuestión de segundos. El emperador Baylor ordenó a sus guardias que protegieran a Lyra y Nyra mientras los oficiales se apresuraban a regresar a sus naves. Ethan observó las señales rojas en el cielo y se preguntó cómo un simple rescate se había convertido en parte de un conflicto galáctico. Pero antes de marcharse, el emperador se volvió hacia Ethan y le dijo que primero tenía que entender algo. Baylor entró en el taller de Ethan seguido por Lyra, Nyra y solo 2 guardias reales. El poderoso gobernante miró a su alrededor. Las paredes agrietadas, las máquinas viejas, las sillas rotas y las herramientas reparadas muchas veces. Él esperaba que el hombre que salvara a sus hijas fuera un importante soldado o un líder adinerado. En realidad, Ethan no era más que un mecánico pobre que apenas podía mantener a flote su pequeño negocio. El emperador se percató de que el estante de comida estaba casi vacío junto al banco de trabajo de Ethan, y luego miró hacia sus hijas. Nyra explicó en voz baja que Ethan les había dado la mayor parte de su comida, a pesar de que casi no le quedaba nada. Lyra añadió que se había quemado las manos al liberar a Nyra de la nave destrozada durante la explosión. Baylor bajó la mirada hacia las manos heridas de Ethan, y por primera vez su expresión severa se suavizó. Le preguntó a Ethan por qué había conducido en medio de la peligrosa tormenta, cuando todos los demás se habían quedado dentro de la colonia. Ethan respondió que había visto un barco estrellarse y que sabía que podría haber personas heridas atrapadas en su interior. Dijo que no sabía que eran hijas de la realeza y que las habría ayudado incluso si hubieran sido viajeras comunes. Esa sencilla respuesta pareció sorprender al emperador más que cualquier discurso valiente o petición de recompensa. Baylor explicó que en muchos mundos, la gente solo ayudaba a las familias poderosas porque querían dinero o influencia. Algunos incluso dejarían morir a un desconocido si no les esperara ninguna recompensa después. Pero Ethan ya había arriesgado su vida antes de conocer los nombres de Lyra y Nyra, sus familias o su lugar en el imperio. El emperador comenzó a comprender poco a poco por qué sus hijas confiaban en ese pobre hombre después de haberlo conocido solo una noche. Baylor metió la mano en su abrigo y sacó un pequeño artefacto dorado cubierto de brillantes marcas reales. Le dijo a Ethan que con una sola orden desde el dispositivo, podría transferir suficientes créditos como para hacerse rico para el resto de su vida. Ethan podría comprar un taller nuevo, una casa grande, maquinaria avanzada, y no volver a preocuparse nunca más por el dinero. El emperador extendió el artefacto y dijo que la recompensa le pertenecía por haber devuelto con vida a 2 de sus hijas reales. Ethan se quedó mirando el dispositivo dorado por un momento, pero luego apartó lentamente la mano de Baylor. Dijo que no había rescatado a las hermanas porque esperaba que alguien le pagara por hacer lo correcto. Él solo le pidió al emperador que se asegurara de que Lyra y Nyra estuvieran a salvo cuando finalmente abandonaran Red Haven.
Ambas hermanas sonrieron, mientras los guardias reales miraban a Ethan como si rechazar la riqueza del emperador fuera completamente imposible. Baelor permaneció en silencio hasta que una pequeña risa se le escapó de repente, sorprendiendo a todos los que se encontraban dentro del taller. Dijo que gobiernos enteros le habían rogado que les diera menos dinero del que él le acababa de ofrecer a Ethan sin que se lo pidieran. Sin embargo, el hombre más pobre de esta colonia había contemplado una fortuna real y simplemente dijo que no la necesitaba. Por primera vez, Baelor llamó a Ethan por su nombre en lugar de llamarlo simplemente el mecánico humano. Su conversación terminó cuando sonó una fuerte alarma, procedente de uno de los dispositivos de comunicación del emperador. Sobre la mesa, apareció un holograma que mostraba otra flota entrando en el sistema estelar Red Haven desde el borde exterior. Los nuevos barcos eran de color rojo oscuro y lucían los mismos símbolos militares que Lyra había visto durante el ataque a su nave. Su rostro palideció al reconocer de inmediato al comandante que había intentado asesinar a ambas hermanas. Lyra finalmente reveló el secreto que había tenido miedo de contarle a Ethan desde la noche del accidente. Un poderoso general velariano llamado Corben había planeado en secreto derrocar al emperador Baelor del trono. Lyra y Nyra habían descubierto pruebas de su plan durante un viaje entre dos mundos reales. Corben atacó su nave antes de que pudieran regresar a casa y contarle a su padre lo que habían descubierto. Baelor creía que el ataque procedía de piratas porque nunca se habían encontrado restos del naufragio ni cadáveres. Corben esperaba que ambas hermanas murieran en el espacio profundo, permitiendo así que su secreto desapareciera con ellas para siempre. Pero el rescate de Ethan y la señal real de emergencia habían frustrado ese plan al demostrar que las hermanas seguían vivas. Corben había seguido la señal hacia Red Haven porque no podía permitir que llegaran sanos y salvos hasta su padre. Los generales del emperador se pusieron en contacto con él y le dijeron que Corben había incorporado docenas de buques de guerra pesados al sistema. La flota de Baelor era mucho mayor, pero no podía atacar imprudentemente mientras miles de humanos vivían bajo sus pies. Un solo disparo fallido podría destruir parte de Red Haven, y Corben sabía que el emperador jamás volvería a arriesgar la vida de sus hijas. El comandante enemigo estaba utilizando la pequeña colonia humana como escudo mientras se acercaba al planeta. De repente, apareció un mensaje en todas las pantallas del taller de Ethan y en toda la colonia. El rostro impasible del general Corben apareció en escena y exigió que Lyra y Nyra fueran entregadas en el plazo de 1 hora. Si el emperador o la humanidad se negaban, prometió atacar Red Haven y destruir la colonia pedazo a pedazo. Ethan miró hacia afuera y vio familias aterrorizadas corriendo hacia los refugios, mientras el terrible mensaje se repetía una y otra vez. El gobernador Mason contactó inmediatamente con Baelor y le rogó que se llevara a sus hijas antes de que comenzaran los combates. El emperador accedió a que Lyra y Nyra regresaran a la nave de mando real, donde estarían protegidas. Pero Lyra se negó a marcharse mientras Corben amenazaba a humanos inocentes porque la habían ayudado a sobrevivir. Nyra se puso al lado de su hermana y dijo que no permitirían que la casa de Ethan fuera destruida por su culpa. Ethan escuchó en silencio antes de dirigirse hacia una vieja computadora conectada a la red de reparaciones de la colonia. Le pidió a Baelor que le mostrara información básica sobre las naves de Corben, especialmente sobre sus motores y sistemas de energía. El emperador pareció confundido y le recordó que ingenieros militares entrenados ya estaban estudiando la flota enemiga. Ethan simplemente respondió: «Los ingenieros militares conocen los buques de guerra, pero mi vida ha estado marcada por las máquinas averiadas». Antes de que Baelor pudiera responder, sonó otra alarma y el suelo bajo el taller tembló violentamente. Muy por encima de la colonia, una de las naves de Corben disparó un tiro de advertencia que cruzó el cielo matutino. El rayo no alcanzó a Red Haven, pero su significado era claro. El comandante enemigo había terminado de esperar. Ethan se quedó mirando los extraños diseños de naves en su pantalla, y de repente
Se dio cuenta de algo que los expertos del emperador habían pasado por alto. Ethan observaba los diseños de las naves enemigas en su vieja pantalla, mientras las alarmas resonaban en Red Haven. La flota del general Corbin se acercaba al planeta, pero una nave gigante permanecía a salvo detrás de las demás. Un brillante escudo de energía cubría su oscuro casco metálico de proa a popa. Ethan nunca había visto una nave tan poderosa, pero el diseño de su motor le resultaba extrañamente familiar. El emperador Baelor explicó que la gigantesca nave se llamaba Corona Sombría. Era una de las naves de guerra más poderosas jamás construidas por el Imperio Velaryon, y Corbin la había robado cuando inició su plan secreto contra el trono. Su escudo podía resistir ataques simultáneos de numerosas naves pesadas. Si la Corona Sombría llegaba a Puerto Rojo, la pequeña colonia humana prácticamente no tendría forma de detenerla. De repente, todas las pantallas del taller cambiaron. Apareció el rostro del general Corbin y su voz gélida llenó la sala. Le dio al emperador Baelor solo 30 minutos para entregar a Lyra y Nyra. Si las hermanas no eran entregadas, Corbin prometió destruir Red Haven. Lyra se enfureció y gritó que Corbin mentía, pues solo quería matarlas antes de que pudieran revelar su plan. Baelor ordenó rápidamente a sus oficiales que enviaran las pruebas de las hermanas a todos los barcos de su flota. Los archivos revelaban que Corbin había comprado armas en secreto, pagado a comandantes peligrosos, y les había prometido poder a cambio de que ayudaran a derrocar al emperador. Su plan era asesinar a Baelor tras tomar el control del ejército real. El ataque a Lyra y Nyra había sido solo el primer paso de su plan para apoderarse del imperio. Fuera del taller de Ethan, cientos de mineros y trabajadores corrían hacia los refugios de emergencia. Algunos aterrorizados exigían la entrega de las hermanas para que el enemigo se marchara. Otros se negaban, conscientes de que Lyra y Nyra serían asesinadas en cuanto se rindieran. La colonia entera estaba dividida, y las naves de Corbin se acercaban cada vez más. El gobernador Mason entró al taller y advirtió que Red Haven no podría sobrevivir a una batalla directa. Lyra dijo en voz baja que se rendiría si eso salvaba a los humanos que la habían ayudado. Nyra se acercó a su hermana, aunque el miedo se reflejaba en su rostro. Ethan las detuvo de inmediato y dijo que Corbin jamás dejaría con vida a miles de testigos después de conseguir lo que quería. Baelor miró a Ethan y asintió lentamente. Sabía que el pobre mecánico tenía razón. Corbin ya había intentado asesinar a 2 hijas de la realeza, así que no había motivo para creer que perdonaría a Red Haven. Antes de que alguien pudiera decidir qué hacer, algo sorprendente sucedió afuera. Los mineros comenzaron a salir de los refugios y a dirigirse hacia la zona de defensa de la colonia. Los trabajadores veteranos trajeron taladros, los mecánicos sacaron vehículos pesados de reparación, y los guardias de seguridad formaron filas cerca de las calles. El capitán Harris le dijo a Ethan que Red Haven podría ser pobre, pero su gente no entregaba a los heridos a los asesinos. Lyra miró por la ventana y guardó silencio. Humanos que nunca la habían visto antes se preparaban para protegerla a ella y a Nyra. Corbin observó el movimiento desde la órbita y envió otro mensaje. Calificó de insensatos a los humanos por arriesgar sus vidas por alienígenas. El capitán Harris respondió que las hermanas se habían convertido en invitadas de Red Haven cuando Ethan las llevó a través de las puertas de la colonia. Corbin sonrió fríamente ante la respuesta y ordenó que la primera oleada de naves de ataque se dirigiera hacia el planeta. La flota de Baelor se posicionó de inmediato. Brillantes haces de luz azul y roja cruzaron la atmósfera superior al comenzar la batalla. Pequeñas naves se abrían paso entre los buques de guerra más grandes, mientras las explosiones iluminaban el cielo. La gente en tierra observaba con terror cómo los restos de las naves dañadas ardían como estrellas fugaces. Ethan había dedicado su vida a reparar máquinas, pero ahora las veía destrozarse entre sí. Las fuerzas del emperador destruyeron varios cazas enemigos, pero la Corona Sombría continuó avanzando. Cada arma disparada contra ella desaparecía ante su poderoso escudo. Los comandantes de Baelor advirtieron que,
Una vez que la gigantesca nave entrara en su rango de fuego máximo, podría destruir la mayor parte de Red Haven de un solo ataque. Incluso las naves más poderosas del emperador no lograban atravesar su defensa. Ethan volvió a la imagen técnica de la corona sombría y estudió sus motores con detenimiento. Entonces comprendió por fin por qué el diseño le resultaba familiar. El sistema de propulsión era casi idéntico al de la nave estrellada de Lyra y Nyra. Las dimensiones eran muy diferentes, pero la forma en que la energía se transmitía entre el motor y el escudo era prácticamente la misma. Recordó algo importante de la noche del accidente. Cada vez que el motor dañado de las hermanas intentaba reiniciarse, su escudo desaparecía durante unos segundos. En aquel momento, Ethan pensó que el problema se debía a los daños del choque. Ahora comprendía que el motor y el escudo compartían el mismo canal de energía. Si entraba demasiada energía por ese canal, la nave tendría que desviarla del escudo. Ethan preguntó a uno de los ingenieros de Baelor qué ocurriría si la corona sombría sufriera una sobrecarga de energía repentina. El ingeniero le explicó que su sistema de seguridad protegería los motores, desviando la energía del escudo durante unos segundos. El escudo se restablecería rápidamente, pero Ethan no necesitaba mucho tiempo. Solo necesitaba una breve apertura. Ethan le explicó a Baelor que las máquinas mineras de Red Haven podían generar potentes pulsos de energía capaces de fracturar la roca sólida en las profundidades del subsuelo. Si esas máquinas se conectaban entre sí, Ethan creía que podrían enviar un pulso gigante hacia la corona sombría. Dicho pulso podría obligar a la nave enemiga a bajar su escudo durante unos segundos. En ese breve lapso, toda la flota de Baelor podría atacar. Los ingenieros alienígenas dijeron que el plan era peligroso y que nunca se había probado. Ethan estuvo de acuerdo, pero no había mejor opción. Baelor miró al mecánico que ya había salvado a sus hijas cuando nadie más había querido ayudarlas. Entonces el emperador dio una orden sencilla. Todos los ingenieros, todas las máquinas y todas las fuentes de energía de Red Haven pasarían a estar al servicio del plan de Ethan. En toda la colonia, los mineros se apresuraban a conectar sus equipos más potentes mientras ingenieros alienígenas trabajaban a su lado. Lyra y Nyra permanecieron cerca de Ethan, negándose a abandonarlo mientras el peligro se acercaba. Muy por encima de ellos, el arma principal de la corona sombría comenzó a brillar con un intenso color rojo. Ethan observó los indicadores de energía y con 1900 Ethan permanecía junto a la estación de control minero mientras los trabajadores conectaban maquinaria pesada en todo Red Haven. El plan parecía sencillo sobre el papel, pero un paso en falso podría incendiar todas las líneas eléctricas de la colonia. Los ingenieros alienígenas observaban atentamente a Ethan, porque nunca antes habían visto herramientas mineras utilizadas contra un buque de guerra. Sobre ellos, la corona sombría se acercaba mientras su arma principal roja brillaba con más intensidad a cada segundo. El emperador Baelor ordenó que varios barcos mantuvieran ocupado a Corben mientras Ethan terminaba de preparar el pulso de energía. Pequeños combatientes se abalanzaron sobre la corona sombría y dispararon de nuevo, pero su escudo detuvo todos los ataques con facilidad. Corben se rió a través del canal de comunicación y le dijo a Baelor que sus pobres amigos humanos no podrían salvarlo. Ethan ignoró el mensaje y siguió trabajando porque sabía que ya no había tiempo para el miedo. Las máquinas mineras fueron construidas para enviar energía potente a las profundidades de la roca dura que se encuentra bajo el planeta. Ethan conectó 6 de las unidades más potentes y cambió la dirección de su producción de energía. Los ingenieros alienígenas advirtieron que el sistema podría explotar porque las máquinas nunca estuvieron diseñadas para funcionar juntas. Ethan respondió que, si no hacían nada, el arma de Corben destruiría Red Haven de todos modos. Lyra permaneció al lado de Ethan incluso cuando su padre le ordenó que regresara al barco real. Le dijo a Baelor que Ethan se había quedado con ellos cuando su barco ardía, así que no lo abandonaría ahora. Nyra también se negó a ir y ayudó a transportar herramientas pequeñas entre Ethan y los demás trabajadores. Las 2 hermanas de la realeza
Ya no se escondían detrás de los soldados, mientras los simples mortales arriesgaban todo por ellas. El capitán Harris llegó con un grupo de mineros que transportaban la última unidad de energía del yacimiento del norte. La máquina era vieja, estaba dañada y cubierta de polvo, pero Ethan sonrió al verla llegar. Sabía que su núcleo energético era más potente que el de las máquinas más modernas porque él mismo lo había reparado muchas veces. Una vez conectada esa última unidad, Ethan creyó que el pulso podría volverse lo suficientemente fuerte como para alcanzar la corona de las sombras. Comenzó la primera prueba, y el suelo tembló al fluir la energía a través de las máquinas mineras conectadas. Por un instante, todo parecía perfecto, pero entonces un cable se quemó y un panel de control explotó junto a Ethan. Los trabajadores retrocedieron de un salto cuando las chispas llenaron la habitación y el sistema principal perdió repentinamente casi la mitad de su potencia. Un ingeniero alienígena dijo que el plan fracasó porque no tenían otro cable lo suficientemente resistente. Ethan miró la conexión quemada y corrió rápidamente hacia su pequeño taller al otro lado de la calle. Abrió una vieja caja de almacenamiento y encontró un grueso cable de motor que había guardado de un barco minero averiado. Todos le habían dicho alguna vez que tirara la parte inservible, pero Ethan siempre creyó que las máquinas viejas podían volver a ser útiles. Ahora, aquel trozo de metal olvidado se convirtió en lo único que podía mantener vivo todo el plan. Regresó y conectó el cable antiguo cuando la cuenta regresiva para el mensaje de Corbin apenas marcaba 8 minutos. Las máquinas volvieron a funcionar, y esta vez, la lectura de potencia fue superior a la anterior. Los ingenieros de Baylor miraron fijamente a Ethan porque su equipo avanzado había fallado, mientras que su antigua pieza de repuesto había funcionado. Ethan solo sonrió y dijo que un mecánico aprendía pronto que lo caro no siempre significaba lo mejor. Muy por encima de Red Haven, Corbin ordenó a la corona sombría que se colocara en posición de ataque final sobre la colonia. Su gigantesca arma se giró hacia la superficie y una luz roja se extendió por las nubes que había debajo. La gente corría hacia el interior de los refugios, mientras los soldados humanos y alienígenas se preparaban para la que podría ser su última batalla. Baylor miró a Ethan y le preguntó si la extraña arma minera estaba finalmente lista para disparar. Ethan comprobó cada lectura de potencia 2 veces antes de dar la respuesta que todos esperaban oír. El sistema estaba listo, pero aún había un problema que podía destruir su única oportunidad. El pulso debía impactar en una parte exacta de la corona sombría, cerca de su motor principal, antes de que el arma disparara. Si fallaban aunque fuera ligeramente, Corbin comprendería su plan y jamás les daría una segunda oportunidad. El antiguo ordenador de puntería de la colonia no podía seguir una nave que se desplazaba tan rápidamente por la atmósfera superior. Un oficial extraterrestre ofreció un sistema de puntería militar, pero no hubo tiempo suficiente para conectarlo. Ethan recordó de repente la pequeña furgoneta de reparación aparcada detrás de su taller y tomó otra decisión peligrosa. Volaría lo suficientemente cerca de la corona de las sombras como para guiar él mismo el pulso. Lyra le dijo de inmediato que era demasiado peligroso, porque los cazas de Corbin verían fácilmente su pequeña nave. Ethan respondió que miles de personas se escondían debajo de ellos, y que alguien tenía que darle al pulso un objetivo claro. Baylor ofreció a uno de sus mejores pilotos, pero Ethan se negó porque la nave humana utilizaba controles que solo él conocía bien. El emperador finalmente comprendió que el pobre mecánico estaba dispuesto una vez más a arriesgar su vida por desconocidos. Ethan subió a la vieja nave mientras Lyra permanecía de pie junto a la puerta abierta, con expresión de profunda preocupación. Ella le preguntó por qué seguía ayudando a la gente cuando cada nueva decisión lo ponía en un peligro aún mayor. Ethan sonrió y le dijo que arreglar algo no significaba nada si él se marchaba cuando la gente necesitaba ayuda. Entonces, la nave despegó de Red Haven y se lanzó a toda velocidad hacia la batalla que se libraba en el cielo. Los cazas enemigos rápidamente divisaron la pequeña nave humana y se dirigieron hacia Ethan desde 2 direcciones diferentes. Baylor ordenó a sus pilotos que lo protegieran,
y los cazas reales se lanzaron al ataque antes de que el enemigo pudiera abrir fuego. Ethan volaba a través de los pedazos que caían de las naves dañadas, mientras las alarmas sonaban a todo volumen dentro de su vieja lanzadera. Delante de él, la corona de las sombras parecía más grande que una montaña, y su escudo brillaba con un intenso color azul. Ethan se acercó hasta que su ordenador finalmente encontró el punto del motor que había estado buscando. Envió el objetivo de vuelta a Red Haven, y los mineros prepararon las máquinas conectadas para una última explosión. Corbin se dio cuenta de repente de lo que estaba haciendo el humano, y ordenó a todos los cazas cercanos que destruyeran a Ethan de inmediato. La voz de Lyra se escuchó por la radio y advirtió a Ethan que los barcos enemigos se acercaban rápidamente por detrás. Ethan ordenó a los mineros que dispararan, y un enorme pulso blanco se elevó desde Red Haven hacia el cielo matutino. El impacto alcanzó al Shadow Crown cerca de su motor principal, y el gigantesco escudo azul comenzó a temblar repentinamente. Durante 3 largos segundos no sucedió nada, lo que hizo que Ethan temiera que todo su plan hubiera fracasado. Entonces el escudo desapareció, y el emperador Baelor gritó una orden a todos los buques de guerra de su flota. ¡Fuego! Cientos de rayos brillantes impactaron simultáneamente en la corona sombría, destrozando secciones que momentos antes habían estado protegidas. La gigantesca nave de Corbin se sacudió violentamente mientras las explosiones se extendían por sus motores y su sistema de armamento principal. Pero antes de que Ethan pudiera celebrar, un caza enemigo apareció justo detrás de su pequeña nave de reparación. Una explosión roja impactó la nave de Ethan, y Lyra gritó su nombre mientras la lanzadera comenzaba a caer hacia Red Haven. La pequeña nave de Ethan caía en picado por el cielo mientras salía humo de su motor averiado, y las luces de advertencia parpadeaban a su alrededor. Tiró con fuerza de los controles, pero la explosión enemiga había destruido el sistema principal, y la nave no respondía correctamente. Muy abajo, la tierra firme de Red Haven se acercaba cada segundo mientras Ethan intentaba mantener la nave alejada de la colonia. Su único pensamiento era que, si se estrellaba, no quería que ninguna persona inocente que estuviera en tierra resultara herida. Lyra observaba la caída de la nave desde la estación de control y no dejaba de llamar a Ethan por radio. Durante unos terribles segundos no hubo respuesta, y Nyra rompió a llorar porque creía que ya se había ido. Entonces, una voz débil se escuchó a través de la señal interrumpida cuando Ethan les dijo que seguía vivo, pero que no podía controlar la nave. Baelor ordenó inmediatamente a todas las naves de rescate cercanas que abandonaran la batalla y siguieran a Ethan hacia el planeta. En las afueras de Red Haven, la lucha en torno a la corona de las sombras había cambiado por completo después de que el plan de Ethan funcionara. Sin su poderoso escudo, el gigantesco buque de guerra de Corbin fue alcanzado una y otra vez por la flota de Baelor. Grandes explosiones recorrieron sus motores mientras secciones de la oscura nave se desintegraban y ardían en el espacio. Corbin intentó escapar, pero los daños eran demasiado grandes y sus propios combatientes comenzaron a abandonarlo. El arma principal de la corona sombría explotó antes de que pudiera disparar contra la colonia humana que se encontraba debajo. La explosión atravesó el centro del barco, y varios buques enemigos se rindieron rápidamente al presenciarlo. El general Corbin envió un último mensaje airado, culpando al mecánico humano de haber destruido todo lo que había planeado. Segundos después, la corona de las sombras desapareció en un enorme destello cuando su sistema de energía dañado finalmente falló. Pero nadie en Red Haven celebró porque la nave de Ethan seguía cayendo hacia el suelo. Logró desviar el barco para alejarlo del pueblo, pero la maniobra final destruyó lo que quedaba de sus controles. La nave cruzó el desierto y desapareció tras una hilera de colinas rocosas, antes de que una gran nube de polvo se elevara en el aire. Lyra contempló el lejano lugar del accidente y corrió hacia la nave de rescate más cercana antes de que alguien pudiera detenerla. Nyra siguió a su hermana, y el emperador Baelor se unió a ellas con un equipo de guardias reales y médicos humanos. La embarcación de rescate cruzó el desierto a toda velocidad, mientras los escáneres buscaban cualquier señal de vida en la superficie. Cuando llegaron al lugar del accidente,
encontraron trozos de la nave de Ethan esparcidos por la arena a lo largo de cientos de metros. La cabina principal quedó destrozada, y por un momento, todos temieron que nadie pudiera haber sobrevivido a semejante accidente. Lyra se negó a rendirse y comenzó a buscar entre los restos del avión, mientras los equipos de rescate se movían a su alrededor. Recordaba que Ethan había entrado en una nave alienígena en llamas cuando todos los demás habían tenido demasiado miedo para ayudarlos. Ahora se negaba a alejarse de él simplemente porque el accidente parecía imposible de sobrevivir. Entonces Nyra escuchó de repente un débil golpe que provenía de una sección rota enterrada bajo la arena. Los soldados levantaron rápidamente la estructura metálica dañada y encontraron una pequeña sección de emergencia que aún permanecía bloqueada debajo. Cuando forzaron la puerta para abrirla, Ethan yacía dentro con sangre en la cara y un brazo herido. Estaba débil y apenas despierto, pero lo primero que preguntó fue si Red Haven había sobrevivido a la batalla. Lyra rió entre lágrimas y le dijo que su extraño plan de mecánico había salvado a toda la colonia. Ethan fue trasladado de vuelta a Red Haven, donde cientos de trabajadores esperaban fuera del centro médico a que llegaran noticias. El pobre mecánico, al que la mayoría de la gente había ignorado, era ahora la persona que todos querían ver. Mineros, agentes de seguridad, soldados alienígenas y comandantes reales permanecieron juntos, mientras los médicos atendían sus heridas. Incluso el emperador Baelor esperó fuera de la habitación, en lugar de regresar a su gran nave de mando. Varias horas después, Ethan finalmente abrió los ojos y encontró a Lyra y Nyra sentadas junto a su cama. Nyra lo abrazó de inmediato, mientras Lyra le decía que las fuerzas de Corben se habían rendido tras la caída de la corona de las sombras. Las pruebas contra Corben también habían llegado a todos los principales mundos velarianos, poniendo fin a su plan secreto para siempre. Ethan sonrió y dijo que estaba contento, pero luego preguntó si alguien se había acordado de apagar sus máquinas mineras. Las hermanas comenzaron a reír, e incluso Baelor sonrió cuando entró en la habitación y escuchó la pregunta de Ethan. El emperador le dijo a Ethan que se habían salvado miles de vidas porque un mecánico humano había comprendido una debilidad que otros habían pasado por alto. De nuevo le ofreció a Ethan suficiente riqueza como para vivir como un rey en cualquier planeta del imperio. Esta vez, Ethan lo pensó un momento antes de decir que solo quería que le repararan el taller y tal vez algunas herramientas mejores. Baelor se rió a carcajadas y le dijo que una recompensa tan pequeña no era suficiente por lo que había hecho. Unas semanas más tarde, unos constructores reales llegaron a Red Haven y reconstruyeron el taller de Ethan desde los cimientos. Le proporcionaron herramientas avanzadas, máquinas de reparación nuevas y suficientes créditos para que pudiera mantener su negocio abierto durante el resto de su vida. Pero Ethan rechazó el enorme palacio que le ofreció el emperador porque, según él, un mecánico necesita un taller, no un trono. La noticia del rescate se extendió rápidamente por toda la galaxia, y comenzaron a llegar visitantes de mundos lejanos. Algunos vinieron porque querían que Ethan reparara máquinas raras, mientras que otros solo querían conocer al famoso humano. Muchas personas influyentes no podían comprender por qué un hombre pobre lo había arriesgado todo por dos desconocidos sin saber quiénes eran. Ethan siempre les daba la misma respuesta sencilla. Para él, dejar morir a alguien nunca había sido una opción. Lyra y Nyra regresaban a menudo, incluso después de volver a su hogar real con su padre. Nunca trataron a Ethan como a un sirviente o a un mecánico cualquiera, porque recordaban quiénes habían estado a su lado cuando no tenían nada. Para ellos, su pequeño taller se había vuelto más importante que muchos de los grandes salones reales de todo su imperio. Fue el lugar donde dos hermanas asustadas aprendieron lo que realmente podía significar la bondad humana. Años después, un sencillo letrero de metal seguía colgado sobre la entrada del concurrido taller de reparaciones de Ethan en Red Haven. Decía: «Nadie es demasiado extraño para no ayudar». Y viajeros de muchas especies se detenían a leer esas palabras. La galaxia recordaba la inmensa armada, la caída de Corben,
y la batalla que casi destruyó la colonia. Pero Lyra y Nyra recordaron algo más importante: el mecánico humano arruinado que abrió su puerta cuando todos los demás apartaron la mirada.